Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Bienvenidos a este cuarto, qué bárbaro, episodio de esta sexta temporada de Puebla de nuestros amores. Y hoy particularmente nos vamos a ir con un tema melodioso. La música del siglo de oro en la Puebla de nuestros amores, Luzaida. No, un tema que a mí me tiene fascinada desde que lo conocí. Hoy lo vamos a conocer más, por supuesto, acompañados del experto que hoy nos acompaña, porque él realizó estudios de licenciatura en psicología, maestría en literatura mexicana y doctorado en literatura hispanoamericana. Dichos estudios todos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además estudió un diplomado de la Sociedad General de Escritores de México. Ha sido compilador, ha sido escritor de libros sobre la historia de la música en Puebla. No cualquiera tiene esta especialización, por eso está hoy acá. Y en México también ha estudiado la música en México, así como compilador y productor de muchos discos sobre el patrimonio musical de Puebla. Ha recibido premios, el Raúl Guerrero, Premio Nacional que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia por la difusión del patrimonio musical en México. También recibió el Premio Isaías Noriega de la Vega, un premio que otorgaba la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla por el rescate, difusión musical de Puebla. Es compositor y ha creado muchas obras de formato sinfónico, creación de música incidental para teatro, para cine y danza también, y ha creado también formato de canción, o sea, ha hecho de todo en la música. Ha musicalizado a diversos poetas latinoamericanos. El Conaculta editó su libro La Décima, Poesía Popular Cantada en México, y la UAP editó su libro Influencia de la Poesía de la Canción, Orígenes y Desarrollo. Ha ocupado diversos cargos públicos y yo y Guillermo estamos muy honrados de tener en Puebla de nuestros amores al maestro Elio Huesca Martínez. Bienvenido a Puebla de nuestros amores, don Elio. Muchas gracias. Bueno, es un honor. Yo les voy siguiendo la pista del trabajo que ustedes han hecho en la Fundación de Loya. Gracias. Y que además su padre hizo un trabajo importantísimo para la ciudad, para Gracias. Nuestra historia en Puebla. Y yo creo que para mí es un enorme honor estar con ustedes y abonar un poquito en estos temas que tienen que ver con nuestra historia, de dónde venimos, qué somos los poblanos. Créame que el honor es nuestro, don Elio. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Maestro Huesca Martínez también, de añejos ya conocimientos y saberes de esta Puebla de nuestros amores y con el que he tenido la oportunidad de compartir algún tramo de la vida profesional también. Tuvimos ahí varias coincidencias, pero ahora que lo tenemos acá, vamos a entrar, ¿qué le parece de una vez en materia? Entremos. ¿No? Pero como dice Luzaida, poniendo el burro por delante, yo y Guillermo. Pero bueno, vamos. Guillermo y yo. Nunca me pongo por delante, jamás. Regrésenle en YouTube, eso lo acaba de decir, ahí está la prueba. Es que de repente se me olvida que está aquí, porque como no habla. Pues sí. Ahí luego les cuento lo que hace, las truculencias con los guiones. Pero bueno, para iniciar, don Elio, ya mucho hemos hablado de la importancia que representaba, por supuesto, la Cátedra del Obispo y, por lo tanto, consustancialmente el legado que se construye alrededor de ello, ¿no? Pero para 1543, Puebla ya era la sede episcopal, tanto de Puebla como de Tlaxcala. Eso hay que decirlo por el aparejamiento que traemos también con los hermanos tlaxcaltecas. Pero por ello y a partir de ahí, particularmente con la llegada del barroco en el siglo XVII, la música religiosa se interpretaba en la catedral y usaba varios coros majestuosos, usaba varios adornos con efectos dramáticos de órgano que incluso se influenciaba un poco por la ópera como tal. ¿Cómo era la música que se escuchaba en medio de esta época barroca, en medio del barroco del siglo XVII en la Catedral de Puebla? Cuéntenos usted. La Puebla del siglo XVII era una sociedad, una ciudad muy pujante económicamente hablando. El comercio estaba en un desarrollo muy grande. Era una sociedad muy pujante, muy orgullosa de tener asiento en un espacio, en un valle que convirtieron muy pronto en una gran ciudad con un trazo arquitectónico y edificios
que fueron desde el inicio orgullo. Y entonces la catedral era un espacio en el que la música tenía un gran apoyo. Las autoridades eclesiásticas tenían esa sensibilidad y esa tendencia a dar un gran apoyo, y se convirtió en un, dicen al tiempo, que era como un laboratorio musical que era de lo más importante en todo el continente. Decir eso por los estudiosos no es poca cosa. Claro. O sea, que Puebla, la catedral, se haya convertido en ese siglo en un laboratorio musical de lo más importante y con una gran influencia musical para el continente, hay que detenerse ahí en esta parte para comprender el impacto que tuvo la música en ese tiempo. Los procesos musicales en la historia son lentos, no son rápidos, van en un proceso en el que se involucran muchos factores. La Catedral de Puebla en ese siglo tuvo a los más brillantes y destacados maestros de capilla. Los maestros de capilla eran los responsables de la creación, de la formación académica de los músicos, de la selección de los músicos, de hacer que esas expresiones tuvieran que ver con un calendario religioso y que ellos componían para cada ocasión. A mí me sorprende cuando uno revisa las notas de investigación que tenían mucha preocupación los obispos de que el archivo musical estuviera todo el tiempo incrementándose. Sorprende leer en notas antiguas que exigían a los maestros de capilla que hicieran el acopio y cada medio año entregaran todas sus composiciones para ese archivo. A través de los siglos se generó un archivo de lo más impactante, e inclusive hoy en día para la historia de la música, no solamente en Puebla, no solamente en el país, en México, no solamente en Latinoamérica y en todo el continente, sino en el mundo, porque muchas cosas de estas, como expresiones musicales, tienen la influencia y nacieron con esa influencia de Europa, pero allá ya desaparecieron y aquí seguimos teniendo esos acervos que no solamente llegan a interpretarse hoy en día, porque los grupos que se dedican a la música barroca o a la música del virreinato siguen buscando cómo interpretar hoy en día y seguir grabando estos acervos para la divulgación. Ese fenómeno de que tenemos uno de los grandes acervos y una gran memoria del mundo, eso es lo que distingue nuestra catedral. Esa es la importancia. Claro. ¿Cómo se van generando esos procesos de evolución musical en el tiempo y las circunstancias, el tiempo y sus circunstancias? Hace unos días, si quisiera mencionar esta reflexión, hace unos días en nuestra ciudad se interpretó un concierto con la Orquesta Sinfónica del Estado, y ese concierto, el programa era una gala de ópera. Sí, claro. Y los cantantes era una soprano, Mónica Covarrubias, y un tenor, Abraham Bretón, que hicieron un concierto espectacular. Eso presentó en un hotel del Centro Histórico, ¿no? Así es, que es nuestro patrocinador. En un hotel, en el patio de un hotel en el Centro Histórico. Nuestro patrocinador, hay que decir cuál es, ¿no? Pues es en el Quinta Real, claro. Así es, así es. Fue un concierto impactante. ¿Y por qué fue impactante? Porque yo me atrevería a decir que este momento es uno de los momentos más altos que tenemos de las expresiones musicales en Puebla, y que no son casuales, tienen que ver con un desarrollo histórico. Es decir,
nuestra cultura y nuestras expresiones artísticas y musicales han tenido así como muchos altibajos y que requieren de mucho esfuerzo en el tiempo, pues me atrevería a decir que es uno de los momentos más altos e importantes. Estos cantantes que estuvieron ahí interpretando estas obras, estas arias de ópera, uno de ellos, Abraham Breton, en este momento está haciendo giras en las mejores salas de ópera de Europa. Canta precioso. Es poblano. Sí. Mónica Covarrubias es una voz extraordinaria que en este momento coinciden estos artistas con una gran orquesta, con grandes cantantes. ¿Y por qué? Bueno, es la evolución que implica y necesitan estas expresiones y que tiene que ver con sus escuelas de música. Si no hay escuelas de música que fomenten esto, un momento en que estaba como un poco a la baja esto, pero hoy en día tenemos grandes escuelas de música, no tan solo clásicas, sino también populares, y que son décadas de mucho esfuerzo y de circunstancias también sociales, que son las que propician que en un momento dado estas expresiones se eleven. Pues ese concierto me hizo pensar mucho que este es uno de los grandes momentos en la historia de Puebla, que tenemos grandes músicos y grandes artistas. Estamos hablando de música académica, pero existe también en el lado popular. Tenemos una orquesta típica que cumple 60 años este año, y uno diría, pues no es mucho tiempo, 60 años. Pues si nuestra ciudad va a cumplir 500 años en unos cuantos años más, 60 años es 10% y un poquito más de este periodo. Claro. No es poco. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque la música culta y la música popular en el siglo XVII hubo una amalgama ahí de intereses, un interés sobre lo popular desde la parte culta y formal, y bueno, pues luego los populares aprendían un poco también de allá para acá. Entonces son procesos y fenómenos que van generando una riqueza, porque también sucedía allá en Europa en aquellos entonces, un poco antes del barroco, desde el Renacimiento, había músicos y literatos que eran cultos, pero que su obra se enriqueció abrevando de las expresiones populares. Y luego las expresiones populares tomaban de lo culto también. Claro. Entonces, esa combinación existía en el siglo XVII y existía en la catedral por los compositores que eran los maestros de capilla, que no tan solo componían en latín, sino que componían en castellano, pero componían en náhuatl. Y tenemos villancicos en náhuatl, y tenemos algunos villancicos que incluían también palabras africanas. ¿De dónde surgió este asunto? Y ahorita vamos a hablar de eso. Claro. Es la negritud, los indígenas y los españoles en un proceso social y aculturación de los fenómenos artísticos, hacían esto que ahora iremos desparpajando un poco en esta charla, y que por eso es importante el que yo mencionara esto que hoy en día, este concierto que se dio, porque requiere de mucho esfuerzo y que el tiempo genere estas expresiones con circunstancias, ¿no? Claro. Que no es así como por mandato. Claro. Y en el siglo XVII se dieron muchos de estos fenómenos. Y además tiene características como esta policoralidad, se dice, sí, que se juntan varios coros, esta majestuosidad del órgano, esta, como dice usted, influencia de la ópera. La oyes y te quedas maravillada, ¿no? Maravillado. Es muy, muy compleja, puede ser para interpretarse, ¿no cree? Esa música del siglo XVII. Es compleja. Fue compleja en su momento, porque eran cosas nuevas.
Gutiérrez y Padilla, Juan Gutiérrez y Padilla, fue un maestro de capilla que fue seguramente, y así lo atestiguan también los investigadores, que quizá sea uno de los más formación académica tuvo en su tiempo. Ahorita vamos a hablar de él. Sí, vamos a hablar de él porque… Señor Bretón, no es nada de tu… No, lo que pasa es que él… Un saludo para el esposo de Luceida, que es un santo sin altar. No sé si sean algo, porque se apellidan Bretón, pero yo lo conocí por don Paco Sánchez Díaz de Rivera, a Abraham Bretón, claro, que muchas veces tocaba el piano y él cantaba. Entonces, por eso lo ubico muy joven, lo conocí y tiene una voz privilegiada. Y bueno, entonces, don Elio, la música catedralicia no era simplemente un tipo de música, era toda, o sea, era el corazón de la vida religiosa de esta ciudad, porque aparte se generaba en esta institución que se llamaba capilla musical, que era como, pues es que me lo imagino así como un conjunto de músicos, cantantes, instrumentistas, que estaban dirigidos por esta figura maestro de capilla, ¿no? Y que creo que, bueno, usted cuéntenos, porque era un cargo codiciadísimo, llegar a ser maestro de capilla de la Catedral de Puebla era de mucho prestigio y además para hacerlo tenían que examinarte, Guillermo. Cuéntenos la ruta, a ver, ¿cómo llegabas hasta allá? Porque sí, tuvo que ser algo verdaderamente… Porque no eran poblanos, usted nos decía hace un rato, no eran poblanos, ¿cómo llegaban? Pero no por prohibición de la poblanidad. Bueno. Más bien por aptitudes y por… ¿Cómo llegaban? ¿no? Es tener la capacidad que se requería para ser un maestro de capilla, que estaba en lo más alto en términos de exigencia y de estatus, por supuesto. Pero, ¿por qué llegan de España muchos de estos maestros de capilla? Pues porque allá es donde se estaban formando en las escuelas importantes de música. Era muy exigente cuando se le hacían los exámenes para ser parte de una capilla musical en catedrales, y allá lo hicieron. Sí, cuando llegaron acá, ya lo habían hecho. Fueron maestros de capillas en algunos lugares, e inclusive algunos de ellos antes de llegar a Puebla ya habían sido maestros de capilla en Guatemala, y alguno de ellos llegó al Perú, luego pasó a Guatemala y llegó después a Puebla, pero la exigencia que había para ser maestro de capilla era someterse a exámenes muy rigurosos. ¿Cómo cuáles, maestro? ¿O quién los examinaba? ¿No? Había un cuerpo examinador, y tenían que demostrar técnicamente su capacidad de composición, su capacidad de organización, la capacidad de… muchos de ellos manejaban instrumentos también, la capacidad de formar también, era educativa, y en su formación musical ellos tenían materias muy exigentes. Ya estaba la politonalidad, ya estaba el contrapunto, las maneras rítmicas, improvisar con una base que le ponían y que tenía que ser capaz de estar improvisando. Hay una referencia en algunas de estos documentos históricos que una de las pruebas que tenían es estar dirigiendo y al mismo tiempo estar corrigiendo alguna voz si se salía de la nota que estaba escrita, tener la capacidad de estar dirigiendo sin parar y estar corrigiéndole y estarle indicando a dónde tenía que estar observando la partitura. Entonces, eran destrezas muy grandes. Claro. Y esto los examinaban, eran también para examinarlos, no era en un día, eran varios días haciéndole pruebas y pruebas y pruebas. Tenían que dominar el solfeo y la lectura de manera pues, sorprendente. Entonces, cuando llegaban a ser los maestros de capilla, es que habían pasado por muchos dolores de cabeza. No, y por muchas pruebas. Muchas pruebas. Y tenían que demostrar que eran realmente muy, muy profesionales y hasta como que ser deslumbrantes, ¿no? Claro, y claro, imponer por su experiencia y demás. Oiga, maestro, a ver, y a lo mejor no tiene mucho que ver, pero usted díganos,
cuando caminamos ahí por la 3 Oriente, por los números 200, pues don Hugo Light nos ha dicho que ese se llamaba la calle de Infantes, ahí en las calles de Puebla, porque los infantes eran niños de los coros de la catedral, llamados también seises, porque en España eran 6, ahorita me cuenta cómo era, sí. Pero en 1648 estos infantes estaban lo que hoy es la Casa de Cultura, ahí en el Colegio de San Juan, y don Manuel Fernández Santa Cruz los pasa ahí a la 3 Oriente, creo que 208, no sé qué está ahí, pero ahorita me cuenta. Sí, sí. Entonces, esta enseñanza de los infantes y formación de estos seises, ¿era también responsabilidad de los maestros de capilla? ¿O cómo los seleccionaban? ¿O tú metías a tu hijo ahí a coro? ¿O qué hacían en esa Puebla? Era un complejo. La música exigía tener todo, era toda una institución. Claro. Exigía también la formación, la parte académica. La música de la catedral tenía músicos instrumentistas, tenía coros, la formación coral de adultos, la formación coral también se exigía a los niños, que era un poco la exigencia de que los niños se formaran, porque había niños en estos coros, pero era como estar formando los que iban a ir supliendo cuando desaparecían. Como las fuerzas básicas. ¿No? Sí, claro, una cantera ahí. Que no se me acaben, sí. ya están muy grandes, ya se me murieron y ahora ¿quién va a reemplazarlos? Okay. Era un proceso muy bien organizado, pensado y organizado, ¿sí? Que siempre hubiera como esas remesas creativas de los niños. Esas reservas. Los niños cantores de Puebla, cuando llegó a ver en su oportunidad el coro de los niños cantores de Puebla, era impactante. Y desde entonces se formaban esos niños. Era la escuela de infantes, así se le llamaba. Y era toda una organización y era muy exigente. Los niños pobres eran los que tenían ahí escuela, tenían sustento y una educación. Ahí tenían una educación de leer, escribir, de buenos modales, pero además los especializaban en el canto. En el canto. Y no era como meter a tu hijo a clases de canto, los han de haber seleccionado. No. Había, por supuesto, una selección y una exigencia, porque no era así como un taller light. No, era una formación completa. Era completa y que estaba dirigida, que su vida estuviera entregada a la música. Dejaban de ser niños, pero después eran los que estaban formados desde niños como músicos o cantores de este cuerpo que los maestros de capilla tenían de dónde estar tomando la formación de estos cuadros, pero eran desde niños la formación, ¿no? Así es que los músicos y los cantantes de estos grupos que manejaba el maestro de capilla eran realmente profesionales. Desde niños. Una capacidad enorme porque estaban formados desde niños, ¿no? Y cuando llegaban adultos, bueno, pues eran unos grandes músicos, ¿no? ¿Qué imaginar cómo debe haber sido ese camino también de tortuoso? Digo, la exigencia tuvo que haber estado a la altura de los tiempos. Y además, pues bueno, con una gran trayectoria, con posibilidades de una honra o de un prestigio social, ¿no? El por pertenecer a este tipo de grupos corales. Y vigilados por la iglesia, además, ¿no? Era un estatus. Sí, claro. Ser músico de la catedral era un estatus. Y además les pagaban, o sea, no era tampoco como... Tampoco era de gratis. No, tenían un salario. De ahí el que los obispos de la catedral tenían tanto interés que aportaban fondos para mantener estos salarios, y el que era responsable de esto era el maestro de capilla. Tenía que tener espacios de formación musical para instrumentistas, para las gentes del coro, los niños, componer, y el componer no era así como espero que se me ilumine. Sí, claro. O sea. Era una exigencia. Tenía la obligatoriedad de estar componiendo para cada fecha del calendario litúrgico, y por eso es que registran ahí los documentos históricos que cada medio año les hacía que todas sus composiciones fueran entregadas al archivo de obras
de la catedral. Así es de que ese archivo, es una que joya. con estas claro, exigencias y con este apoyo también, porque no solamente era la exigencia, sino ¿Quién aportaba? le inyectaban también recursos a esto, se fue formando a través de los años y de los siglos, y es por eso que tenemos uno de los bancos musicales y una memoria cultural del mundo. Sí, y yo espero, Guillermo, que en este siglo XVII del cual estamos hablando en esta sexta temporada, maestro, con personas como usted, desmitifiquemos también un poco estas figuras de los obispos que creemos que nada más estaban tomando chocolate. Los obispos eran gente muy culta, muy preparada, muy comprometida. Ya hablaremos en episodios siguientes de un obispo que se ha hablado poco, porque se habla mucho de Juan de Palafox en el siglo XVII, pero vamos a hablar de Manuel Fernández de Santa Cruz, ¿no? Y que fueron verdaderos impulsores de desarrollo social en una ciudad naciente. Así y eso es. no es decir poca cosa. Así es. En todos los ámbitos, incluyendo en este caso, como nos lo está explicando aquí el maestro, el desarrollo cultural a través de la música. No hay duda. Qué increíble. Los estudios de nuestros acervos están abiertos todavía. Hay mucho que investigar, pero en el siglo XX, a principios, en 1923-24, surgieron tesis doctorales en Estados Unidos de la Universidad de Harvard para estudiar a Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, ¿por qué ese interés? Bueno, es que después se generó la conciencia de la importancia de estos acervos. De estas figuras. Posteriormente a eso vinieron otros investigadores como Thomas Stanford, también norteamericano, ya falleció, pero gracias a él tenemos los acervos de música popular del país más importantes y de la Catedral de Puebla. Él hizo microfilmaciones y esas microfilmaciones de esas obras de los maestros de capilla, algunas de esas se hicieron transcripciones y esas transcripciones la UNAM las editó. Y esas ediciones y esas transcripciones de estos acervos de la catedral empezaron a circular entre los grupos investigadores y divulgadores de la música virreinal de América y del barroco, y empezaron a hacer montajes de estas ediciones que hizo Thomas Stanford, y gracias a eso empezaron los grupos en el mundo que se dedicaban a este tipo de expresiones a montar esas obras. Cuando se intentó aquí en Puebla aportar un poco sobre estos temas, hubo que recurrir a los grupos especializados en el mundo para hacernos de nuestra propia música. Es un poco una ironía, pero gracias a esta cadenita de investigadores, que se abre la y investigación, de divulgadores y de coros y de directores de música, de agrupaciones de música virreinal, es que pudimos nosotros integrarlos. Y hay un investigador muy importante peruano al que le debemos también mucho nosotros, porque se dedicó un buen tanto a la música catedralicia de Puebla, el maestro Aurelio Tello. Él fue quien gestionó para que esas grabaciones de agrupaciones en el mundo nos las cedieran y nosotros pudiéramos editarlas y divulgarlas. Qué bonito. Tenemos tarea. No, bueno, muchísima pero han hecho mucha tarea también. Porque se ha convertido en un tema de especialistas, de investigadores. Y muy poco divulgado. Pero, ¿cuál sería la importancia de todo esto? Encontrar los mecanismos. Ahora que se nos vienen las celebraciones de los 500 años de la Fundación de Puebla, el que todo mundo, todos los poblanos, por el simple hecho de haber nacido, crecido aquí en Puebla, tengamos la oportunidad de conocer estas expresiones, porque tienen que ver con lo que somos, que tienen que ver con nuestra historia, y como les decía, no es algo que quede allá en el siglo XVII. Aquello que sucedió allá sigue permeando actualmente en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. Un poco preguntarnos de qué estoy hecho. Estoy hecho de los procesos culturales que hubo en siglos pasados y que no conozco bien, pero que en la medida en que yo soy consciente
de esto y que conozco un poco más de toda esa historia, esos procesos, me puedo explicar por qué soy como soy. Porque soy así, Sí, claro. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿no? Esas pervivencias de las que habla Lilia Martínez. Ya estamos a la mitad, Guillermo. Estamos a la mitad, exactamente a la mitad del episodio. Y vamos aquí en Puebla de Nuestros Amores a coro, a escuchar, a aclamar a nuestros patrocinadores que hacen posible esta sexta temporada. ¿Les parece que les damos nuestra gratitud? Es justo a la mitad de este episodio que Puebla de Nuestros Amores les da las gracias a cada uno de quienes hacen este proyecto posible. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ya desde hace varias temporadas ha confiado en nosotros. Gracias, por supuesto, a la Colecturía, un centro cultural, social, artístico, ubicado ahí en la 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de Puebla. Acuérdense, este predio en el Obispado de Tlaxcala almacenaba el diezmo en especie, pero no lo dejen de visitar porque hoy, bueno, es un centro educativo de primer nivel. Gracias también a Clemente Café, barra de café de especialidad y comida honesta. 5 años de servir excelente café de México y del extranjero, con comida mediterránea y opciones veganas. Y además con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico. Por supuesto, gracias a Estrella Roja, una empresa ícono de Puebla, la cual está cumpliendo 80 años este año con grandes promociones. Visiten su página web estrellarroja.com. Muchas gracias a Casa del Mendrugo, un referente de la gastronomía poblana y española ubicada en la calle 4 Sur 304 del centro histórico, pero además alberga un museo con los hallazgos de su restauración, un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Gracias a nuestros amigos de Camet, Residencias Estudiantiles, que buscan brindar comodidad y conveniencia y que los estudiantes disfruten al máximo su experiencia universitaria con nosotros, con 3 ubicaciones, todas muy cerca de Ciudad Universitaria 1 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son espacios ideales para estudiantes que buscan privacidad y buscan convivencia. Y si quieren hospedarse en Puebla, muy cerquita de la catedral, el Hotel Quinta Real Puebla es la opción. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en el que alguna vez fuera el convento de la Limpia Concepción, en un edificio histórico del siglo XVI, fundado en el año de 1593, ubicado en la 7 Poniente 103 del centro histórico, con cada vez mejor servicio y más bonito como nunca, el Hotel Quinta Real de Puebla. Bueno, y otro ícono de Puebla se une a esta sexta temporada de Puebla de Nuestros Amores. Gracias, Nevados Don Hermilo, fundado desde 1921, hoy con una nueva ubicación, 7 Poniente 103, precisamente en el Hotel Quinta Real de Puebla. No dejen de ir porque ellos han regresado al formato original, es decir, se enfocan al servicio de barra de nevados, tortas, tostadas y obviamente las clásicas botanas, la verdad mis favoritas. Y por ahí me contaron, Guillermo, que si van y dicen que oyeron Puebla de Nuestros Amores, el segundo nevado es gratis. Pues qué sabroso, pero pues bueno, también vamos a deleitarnos y dándole las gracias a Diamantes Mezcal, que es una empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños, cada una foliada y completamente personalizada. Estos son ideales para eventos, empresas, regalos únicos y más que mezcal, crea una experiencia memorable. Gracias a ellos y por los regalos que siempre nos obsequian para nuestros invitados. Y también hay que darle las gracias a un amigo del proyecto, un amigo de Puebla de Nuestros Amores, a Ricardo Obert Martínez por su amistad y por su apoyo en este proyecto. Bueno, pues toda la información de cada uno de los patrocinadores de Puebla de Nuestros Amores la encuentran en la caja de descripción de este episodio. Gracias y seguimos. Continuamos. Qué interesante plática y aquí regresamos precisamente con una pregunta para el maestro, que en sí, pues bueno, los maestros de capilla también administraban los recursos para la capilla como tal. Y en ello, pues bueno, supervisaban los ensayos, vieran que todo estuviese listo para las celebraciones. Y la Catedral de Puebla tuvo grandes y notorios maestros de capilla, entre ellos que dejaron, por supuesto, un legado musical muy importante. Y entre ellos, cabe mencionar a uno de los más notables, quizá, que es Gaspar Fernández. Es el primer maestro de capilla vitalicio, que tengo entendido que era portugués, ¿no? Por ahí llegado a principios del siglo XVII. Y con ello, pues bueno, tenía toda una estructura que lo apoyaba. Tenía, por supuesto, mozos de coro, tenían, pues como usted lo dijo, un salario, tenían recursos para poderle dar mantenimiento a los órganos, etcétera. Pero podemos decir que su obra principal en Puebla fue el cancionero musical de Gaspar Fernández, que recopila casi, imagínense nada más, casi 300 composiciones.
¿Le parece que para ilustrar todo esto, para perfumar, digamos, el ambiente aquí de Puebla de Nuestros Amores, escuchemos un fragmento de su obra y luego nos platica un poquito del maestro Gaspar Fernández? ¿Le parece que hacemos esto? Por supuesto. Y vamos a escuchar un fragmento de una música tocada en Puebla cuando entra el virrey Diego Fernández de Córdoba en 1612. Vamos a escucharla para que vean. Eum Dominos. A ver, escuchamos. ¿Qué le pareció, maestro? Esta es una pequeña muestra y la importancia es Gaspar Fernández no nació en España, no nació en Puebla, venía de Portugal y ya había pasado a ser maestro de capilla de Guatemala. Él venía de Guatemala y él es una de las personas importantísimas porque tener un cancionero solamente de obras de él marca un parteaguas. En Europa, en España, en algún momento surgieron los cancioneros. Los cancioneros eran acopios de obras que andaban dispersas y esos cancioneros se convirtieron en monumentos culturales que hasta hoy en día siguen siendo fuente de investigaciones y conocimiento y que el tener el primer cancionero de un compositor maestro de capilla de Puebla marca un referente muy, muy importante. Él lo tuvo, él hizo ese cancionero con 300 obras, un poco más de 300 obras, y algo muy importante que él también generó, que era una tendencia que en algún momento dado existió en Europa, pero aquí en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, había muchas normas de la creación musical. No se podía uno fácilmente salir tampoco. O sea, no es que yo me inspiro y ya invento lo que a mí se me ocurra, no. Había normas muy estrictas de la creación. Él fue uno de los primeros que generó esa relación entre las expresiones populares y la música culta religiosa de la catedral. Él fue de los primeros que incluyó expresiones populares, que había la música de catedral, la música religiosa y la música popular. Todo convive en una sociedad. Es decir, a veces uno lo estudia por razones de orden, pero en realidad en la vida todos son expresiones mezcla, ¿no? Sociales, aunque las reglas eran estrictas. Esto es música religiosa, es muy estricto y no era muy fácil estar involucrando expresiones populares. Él lo hizo, él lo hizo. Tanto que no tan solo generó villancicos en lengua náhuatl, sino que también había expresiones, hay villancicos que incluyen palabras de los negros, que la sociedad de negros también en mucho tiempo no se prestó atención a esa parte. ¿Le viene a la mente alguna de estas palabras? No, y ahorita vamos a hablar específicamente de alguien de esa raza, pero como dices, a ver. Me gustaría, por mencionar solamente algunas. Es curioso, ¿no? El ver cómo se ha enriquecido también nuestro propio lenguaje a través de las contribuciones. Y con ello, pues bueno, ha de ser interesante ver cómo se acoplan, cómo se van integrando dentro de un proceso de composición social este tipo de expresiones, ¿no? A la música, que es muy importante. Tambalacumba. Hoy en día nos cuesta un poco trabajo como citar. ¿Sí? Tambalacumba era el título de un villancico y que también se les llamaba negrilla formalmente desde la parte
religiosa, desde los repertorios eclesiásticos, era un villancico negrilla, para diferenciarlo de otros villancicos. Que ahora sería totalmente políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero que ahora hay que entenderlo de esa manera en los tiempos. Pero qué interesante, Tambalacumba. Tambalacumba. Y había villancicos en náhuatl. Esos eran otros. Bueno, pues nuestro maestro de capilla, Gaspar Fernández, fue de los primeros que fue involucrando esos ritmos. ¿Por qué? Porque estas palabras, Tambalacumba, tienen un ritmo que no es el que nos genera nuestra propia lengua, que generalmente es octosílaba, y por eso muchas de las canciones, chanzonetas, eran las que componían desde la parte también religiosa, tenían esta parte literaria octosílaba, que es nuestra lengua. De ahí que el romance y de ahí que posteriormente de manera popular el corrido son estrofas octosílabas, y hay una manera de componer en esa rítmica octosilábica. Pero los negros tenían palabras que no tenían que ver con el castellano, que la rompían, y tenían otra rítmica. Y el náhuatl igual. Otra cadencia también. Y el náhuatl también, claro. Y entonces esta rítmica de las propias palabras era de los negros, que ellos las fueron incorporando, y que también las músicas de los negros tenían otra rítmica. Es sorprendente en algún momento dado cuando llega Jordi Savall, uno de los investigadores españoles más importantes de nuestros tiempos, llegó a dar un concierto en la Catedral de Puebla y tocó algunas obras de los cancioneros que existían en España, con algunas obras de la Catedral de Puebla. Y en algún momento dado había una jarana que nosotros la conocemos como la jarana veracruzana. La jarocha, sí. Sí, y que tiene que ver con un ritmo influenciado por la negritud. Bueno, estar escuchando a Jordi Savall y su agrupación con estas rítmicas, y que uno dice, eso es algo así como entre barroco y huasteco, que es cadencioso, ¿no? Y veracruzano, pero uno escucha que ahí está. Sí. De eso estamos hablando. Sí, sí. De eso estamos hablando. Pausa para preguntarle algo, maestro. Porque Gaspar Fernández fue el primer maestro de capilla que se atrevió a hacer estas fusiones, por decirlo de alguna manera, y que la iglesia lo vio bien. ¿Por qué? Pues porque se trataba de impresionar, se trataba de mover los sentimientos y de empatizar. Se trataba de crear esa relación con algo místico surgido desde la movilización musical, ¿no? Claro. Lo hacían y lo lograban. Qué bonito. Le decía que pausa para preguntarle algo a usted, maestro. Sí. Usted toca un instrumento de cuerdas. ¿Perdón? ¿Usted toca algún instrumento de cuerdas? La guitarra. Sí. Es notorio por su. No, y aparte no la toca clásica, como barroca, cualquiera, es un maestro. Concertista. Es un maestro. A mí me tocó ya hacer un híbrido entre lo formal académico y entre lo popular. Mi afición por ambas cosas es lo que me llevó a estas referencias que en la historia de la música que nosotros recibimos como influencia española, venían ya elementos de lo oculto y de lo popular, desentrañarlo, observarlo, sentirlo y después descubrirlo. Y que lo tienen que vivir a fin de cuentas para poderlo asimilar de otra forma. Es cuando uno entiende que las dos cosas son valiosas y tienen sentido, pero que además estamos llenos en nuestra historia y el desarrollo musical, social, cultural. Estamos inmersos en esas extrañas y complejas relaciones de aculturación. Yo trato de tocar la guitarra todavía, la toqué hace muchos años más o menos. No es y el saxofón. Luzaida toca la puerta. Yo la puerta. Y el güiro. Y mi abuela era concertista de piano y yo no sé tocar ni la puerta. Guillermo dice que sí, pero tampoco toca nada. Es envidia de la abuela. Pero aquí estamos ante un maestro. Sigan, por favor. Son otras cosas. Sigan, por favor, la obra de Don Elio Huesca, porque él nos viene aquí a contar y a darnos una cátedra de este tema, pero además usted tiene un ensamble. Huesca Ensamble es una agrupación que tengo con mis hermanos que iniciamos en 1975
y en este año estamos cumpliendo 50 años. La reflexión es que si la ciudad está por cumplir 500 años y nosotros tenemos 50, es la décima parte. No me había percatado que es el 10% sí. en el tiempo, y es mucho. Es muchísimo. Es mucho. No lo había hecho consciente, Wow. y ahora que lo hago me impactó, que casi me quedo así como helado. Pues este es el lujo que nos damos hoy, tener a Don Elio Huesca aquí. Oye, otro maestro de capilla. A ver, otro maestro de capilla notable, aparte de Don Elio Huesca, Juan Gutiérrez de Padilla. Él es de Málaga, nombrado maestro de capilla de la catedral por ahí de 1629, compositor de la música a 8 voces, que según algunos musicólogos, y ahorita me desmiente si no, fue compuesta nada más y nada menos que para la consagración de la Catedral de Puebla que hace Juan de Palafox en 1649. Una de sus obras, No hay zagal como Gilillo, está por aquí en Puebla de Nuestros Amores. Escuchamos un fragmento y después, ¿qué le parece, maestro? Vamos si nos cuenta de más de este maestro de capilla, Juan Gutiérrez de Padilla. ¿Le parece? Me parece muy bien. Al pastorcito garrido, el zagalero chapado. Juan Gutiérrez de Padilla, según los estudiosos, es el maestro de capilla de la Catedral de Puebla con más formación académica que tuvo en su oportunidad allá en España. Él también fue, una de sus características es llevar un poquito más allá de lo que se venía haciendo o lo que venían haciendo los maestros de capilla. Habíamos comentado al inicio que la música del virreinato, la música barroca, la música catedralicia en nuestra propia catedral, buscaba generar experiencias cada vez más impactantes, hacer experiencias en todos los sentidos, porque bueno, estamos hablando de la música, pero el barroco incluía la arquitectura, la pintura, incluía la escultura, la música, era un conjunto. La música no estaba aparte de todas estas expresiones. Estos espacios generados en ese entonces eran bromosos en estímulos, o sea, se trataba de llevar a su máximo las emociones, los sentidos tenían que estar en un espectáculo y sentir eso, sentirlo, vivirlo. Lo que es Juan Gutiérrez de Padilla, a él se le ocurrió, para reforzar esta experiencia sonora, poner en el coro de la catedral coros enfrentados en diferentes lugares para crear una sonoridad circular, ¿no? Bueno, y la parte musical, ya hablamos de que eran grandes músicos, grandes ejecutantes de voces y los instrumentistas. Entonces, eran esos coros que se colocaban en diferentes partes, y algo que ya lo platicaremos un poco después, hay un invento también ahí de hacer unos libros grandes para que esos coros no tuvieran cada músico una partitura, sino que se escribieran grandes partituras en unos pergaminos enormes que se pusieran al centro y la música tan visible que desde cualquier parte del coro pudieran estarlos leyendo. Una maravilla. Él fue el que creó esta policoralidad, que es una aportación así muy importante. Había algunos antecedentes en Venecia, en la Catedral de Venecia, pero él fue el que lo lleva a cabo aquí y se convertía, yo simplemente queriendo ponerme en la imaginación y estar en el centro de eso, que les digo, era la parte auditiva, era la parte visual,
y como un feligrés que está ahí en medio de este espectáculo sonoro, visual y la parte mística, por supuesto, porque los contenidos también tenían que ver con estimular esa devoción. Sí. Bueno, a Juan Gutiérrez de Padilla le debemos estas grandes aportaciones y que él continuaba también con la formación y la educación de estos músicos, de estos infantes, de estos coros de adultos, ¿no? Y es que en la actualidad, volviendo a la actualidad, tú vas a la catedral, Guillermo, escuchas esta música en medio de ese escenario y se te pone la piel chinita. Debe ser una genialidad. Y el órgano, por supuesto, ¿no? El órgano, los instrumentos, las pequeñas orquestas. Las orquestas barrocas no eran tan grandes, pero sí eran con una... ya había la polifonía, que eran también el manejo de diferentes voces, y hay algo que le llaman técnicamente el bajo continuo, que la música cambió a partir de esto, porque la música coral antes de este bajo continuo eran como voces flotando. Lo explico de esta manera sencilla para que el público pueda imaginarse que la música iba como flotando, eran como iba moviéndose, oscilando. Pero a partir del bajo continuo, que da una estructura a la música en donde ya hay una tonalidad y se mueve la música de otra manera. Ese bajo es como darle un cimiento para que la construcción que haya arriba corresponda a ese bajo que va guiando, ¿no? Esto también se generó en este periodo y Juan de Gutiérrez y Padilla fue quien lo reforzó y lo afianzó para que le permitiera también ese desarrollo coral, ¿no? Impresionante, debe ser también una genialidad, y no se hacen las cuestiones nada más a la ligera, tienen una razón de ser. Los precursores del Dolby, del THX y de las disposiciones de sonido en gran tecnología, antes se hacían de esta manera, como ponían de acuerdo una voz, cómo iba a sonorizarse, cómo sonaba un instrumento dentro de esto y cómo lo percibía como tal el espectador destino, ¿no? Técnicamente ya era complejo, porque además era una gran revolución que en el mundo se estaba dando en el barroco. O sea, ya era una revolución musical, ¿sí? Y técnicamente tenía sus exigencias. Plasmarlo en una homilia, estaba el órgano con esta presencia tan imponente, la orquesta con los instrumentos musicales de la época, que era una orquesta barroca más reducida, pero estos coros enfrentados haciendo ese fenómeno era un verdadero espectáculo sonoro. Debe ser. Oye, maestro, mire, ya hablamos de ello, pero yo me quedé un poco fascinado y atorado en ese tema. ¿Cuáles serían las influencias de estos grandes maestros de capilla y ya la incorporación de los elementos de la negritud mexicana como tal? Es algo fascinante. Pero hay un personaje particularmente que es Juan de Vera, que era un esclavo de origen africano, nacido a finales del siglo XVI, vivió a principios del siglo XVII, que llegó a ser verdaderamente un gran cantor, un gran arpista y un gran compositor. ¿Qué nos puede contar de ello? Porque sin duda tuvo que ser influencia, por supuesto, por lo que de alguna manera Juan Gutiérrez asimiló en su taller a través de la ayuda que tenía de esclavos negros. Juan de Vera fue un negro que formó parte de estas integraciones que mencionábamos hace un rato y que tuvo una gran capacidad musical en la que desarrolló una voz extraordinaria. Como instrumentista llegó a ser un arpista así como fuera de serie, pero además compositor, compositor que se fue formando en estos procesos que ya hablamos de las exigencias académicas que tenía que haber y que era el responsable, el maestro de capilla. Él fue aprendiendo y sus habilidades fueron tan grandes que en algún momento había que suplir a un maestro de capilla y él suplió y fue maestro de capilla suplente en algún momento. Bueno, esto era demasiado, ¿no? Muchísimo, claro.
Bueno, era tan valioso o llegó a tener tanto reconocimiento por sus habilidades, no podía ser maestro de capilla y no se le podía nombrar porque, digo, había flexibilidad, pero no dejaba de ser negro y también esclavo. no se podía, pero había un reconocimiento y llegó a ser suplente maestro de capilla. Y en algún momento el obispo lo compró por 1,400 pesos cuando un esclavo costaba 300 pesos. O sea, entonces él dijo, el obispo lo compró y dijo, yo pago por él 1,400 y véngase para acá. Para cantar. Para la capilla, no solo para cantar, sino para componer, porque también compuso y también dirigió la capilla musical en la que ser responsable de la capilla involucraba muchas de estas cosas que hemos dicho que también tenía que ver con la parte académica. Pero además, Juan Gutiérrez de Padilla se dice que tuvo un taller de instrumentos musicales en donde él también era un genio en la parte de luthier, de constructor de instrumentos, por la cual no solo aprendió música como cantor, como compositor, sino como constructor de instrumentos. Este hombre, Juan de Vera. Sí. Claro. Porque él trabajó también en este taller, dicen ahí las referencias, en el taller de instrumentos musicales de Juan Gutiérrez Padilla, y aprendió también a ejecutarlos. Entonces era una monería el hombre. Y todos estos testimonios, perdón, ¿están en alguna crónica o algo para que nosotros sepamos hoy de la importancia y de las habilidades de este hombre? Sí, hace un tiempo se editó un libro que tiene que ver con la historia de la música. Si le dan ahí un close-up. A mí me lo regalaron y yo lo guardo como tesoro porque me lo regaló una amiga que yo adoro, que es hija de don Francisco Sánchez Díaz de Rivera, que también trabajó toda su vida por la música. Te invitó a tomar café y se lo volaste. A mí me lo regaló Mari Nieves, que es como mi hermana, y se lo agradezco, pero aquí está uno de los grandes compiladores de este libro, entonces ahorita me lo firma, pero ahí está plasmado, ¿no? Aquí escriben especialistas, en diferentes, especialistas en su tema. Y el tema de esta parte virreinal tiene que ver con el Centro de Investigaciones Nacionales que se llama el CENIDIM, y investigadores que hablan de esta parte escribieron ahí y la gente puede consultar esto. Está también en internet. Pueden sí, está en internet. Lo pueden bajar de internet. En Goodreads, me parece. No sé si se puede. Yo sé que les voy a caer gordo, pero bueno, ya el tiempo apremia. Ay, siempre tiene es mi papel, prisa, maestro. Siempre tiene prisa este muchacho. Así como tu papel es molerme en la vida, Luzaida, yo muelo en el podcast. No es cierto. Y tenemos todavía unos minutos para que ya, hablando de libros, mi querido maestro, el obispo Diego Romano, por ahí también, es quien apoya enormemente el culto divino a través de la música. Y no es cuestión menor, porque es un obispo previo a Juan de Palafox y a Manuel Fernández de Santa Cruz. Entre sus propias acciones está la elaboración de libros de coro que le han dado fama a la catedral, ilustrados por Luis Lagarto. En esto, que datan, pues son libros que datan propiamente del siglo XVII y están hoy expuestos en el facistol que puede apreciarse desde el coro de la catedral. ¿Qué aportación tienen estos libros? ¿Qué nos cuenta de esta obra? En primera son enormes. Son una locura. A ver quién los carga. Son estos libros que se crearon para la policoralidad. Okay. Que fueran vistos en diferentes partes del coro y que pudieran leer a distancia. Pero no solamente eran funcionales, sino que se convirtieron en obras de arte porque este personaje Lagarto fue un especialista en hacer estas letras enormes que antes utilizaban un calígrafo, que empezó él a desarrollar una verdadera obra de arte al dibujar esas letras con las que iniciaba el pentagrama, y que ese pergamino que contempla esa partitura, en el espacio que hay en los alrededores, era un pergamino grande para que lo pudieran ver a distancia,
en el barroco, el vacío da miedo. Así es. Hay que llenarlo. Sí, hay que llenarlo. Miedo lo que al está vacío. lleno hay que adornarlo y Miedo al vacío y lo que del está barroco. adornado hay que El barroco retorcerlo. es el- sí. Ese vacío le falta ahí algo. No solamente cumplieron con una exigencia del barroco, sino que lo convirtieron en una verdadera obra de arte. Este calígrafo, que se hizo un especialista en esto, fue el que cubrió esos espacios y esas letras del inicio, del inicio de los textos, porque estaban las notas y estaban los textos para leerse, y ese calígrafo también hacía este trabajo que al tiempo en el mundo se convirtieron en legados artísticos patrimoniales, así, no trascienden nuestra ciudad, están en el mundo, están considerados como verdaderas obras de arte, trascienden. Una vez el señor rector de catedral nos explicaba que están hechos en piel de oveja, ¿no? Y bueno, son enormes, pesan mucho, y lo que a mí me impresiona más es que tú vas a catedral hoy y si te fijas en el facistol, están ahí. Ahí están. Ese es nuestro patrimonio. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos como legado. Pero podríamos pensar que Puebla, la ciudad de Puebla, es un museo vivo, porque ahí está todo. Ahí está todo. Lo que tenemos que hacer nosotros, los poblanos, es acercarnos un poco al conocimiento para decodificar la lectura de todo esto. Hace rato mencionaba cuando hablaba de la orquesta típica. La orquesta típica tiene 60 años y toca todos los domingos en la Casa de Cultura. Y uno se acostumbra a eso y es algo ya común. Es como que pierde ya como mucho mucho encanto. De que sea algo extraordinario. Sin embargo, es algo extraordinario ver que una orquesta de estas es la que conserva los acervos de música popular del siglo XX y hasta del XIX en sus repertorios, y las orquestas típicas son las únicas que siguen guardando y conservando esas músicas que ya no existen en papeles, que ya no existen mucho menos en discos, y esas orquestas son las que resguardan estos acervos de música del siglo XIX y principios del XX, y nosotros lo vemos ya como algo cotidiano. Bueno, hay que aprender a observar todo esto, que no es lo cotidiano, que sí lo es y que no lo es, o que lo es de una manera en la que nos está hablando de que son nuestros acervos y nuestra historia cultural. Es que puede ser cotidiano para los poblanos porque no lo apreciamos y porque lo hemos visto toda la vida. Yo me acuerdo de mi papá, nosotros éramos niños y él siempre iba los domingos a la Casa de la Cultura a oír música. Entonces, los que no son poblanos a lo mejor lo aprecian más y nosotros ya nos acostumbramos a que estamos inmersos en un universo cultural impresionante. Y yo le quiero preguntar algo. A ver, respecto a la música que hemos platicado, ¿qué pieza musical interpretaría usted para el cumpleaños 500 de Puebla? De esta música preciosa del siglo ¿Cuál sería 17? algo representativo? Así que le brincar y dije, esta es una canción para acompañar la celebración. Es una pregunta difícil, pero quizá como estamos hablando en este momento de la catedral y de los acervos catedralicios y de los maestros de capilla, quizá me atrevería a decir que la obra con la que se consagró la catedral, esa obra valdría la pena escucharla en los 500 años, que la compuso Juan Gutiérrez de Padilla. De Gutiérrez de Padilla. Quizá esa pudiera ser una obra que refleje la importancia. Fue la que se tocó quien la compuso, uno de los más grandes e importantes maestros de capilla, y que la hizo para la consagración de la catedral. Quizá. Y que la misa la dio nada más ni nada menos que Juan de Palafox. Bueno, hay elementos como para decir quizá esa represente algo muy importante de los 500 años. Es probable que esa pudiera ser. Y la otra es, ¿se va a unir usted a esta celebración con nosotros, maestro? Nosotros ya estamos trabajando. Ya estamos celebrando, de hecho. Ya estamos celebrando. Pues claro que sí, porque
creo que lo que hace esto es tomar conciencia de estos legados culturales y lo que hace rato mencionaba, hacer conciencia de que nosotros somos y estamos hechos de un proceso cultural muy rico. Muy ricos. Estamos hechos de algo que se convirtió en un patrimonio de la humanidad. Conocerlo, ser conscientes de ello, yo creo que nos va a hacer más fuertes y sentirnos más orgullosos de eso, de lo que estamos hechos, ¿no? Pues ahí está. Esa noticia, que el maestro Elio Huesca esté unido a la celebración de los 500 años, hay que celebrarla con mezcal. Y por eso le traemos una botella de regalo que es de nuestro patrocinador de Amantes Mezcal, en conmemoración de esta Puebla de Nuestros Amores, 6ª temporada, y que seguramente, pues bueno, nos dará todavía para mucho la plática, maestro. El que haya usted estado aquí es un honor. Y pues bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero nos quedamos con una gran lección alrededor del acervo musical originado durante el Siglo de Oro y en su catedral, concretamente, donde en esta gran ciudad pronto cumpliremos 500 años y como dijo Luzaida, nosotros ya la estamos celebrando. Ojalá también usted siempre en estas celebraciones, porque es parte de una Puebla barroca, victoriosa y musical. Entonces contamos con usted, maestro. Aquí estoy y muchas gracias por darme este honor de ser parte de este equipo. El honor, se lo dije al principio, es nuestro. Y ustedes, por favor, déjenos su mensaje también para saber cómo imaginan esta celebración de los 500 años de Puebla. Tenemos un correo habilitado para ello, que es informes@puebladenuestrosamores.com. Les recordamos visitar también nuestra página, puebladenuestrosamores.com. Les recordamos también que se suscriban, por favor. Aquí síganos, denle un like y denle un suscribirse en YouTube. Por favor, suscríbanse. Ya queremos monetizar en algún momento. Pero bueno, por favor, suscríbanse, pero pues disfruten de estas crónicas en YouTube y en Spotify. Y por supuesto, gracias a todos nuestros patrocinadores y gracias especialmente, maestro, por su presencia en Puebla de Nuestros Amores. Muchas gracias y despedimos como siempre, pues ahora con gran júbilo y con música de fondo. Muchas gracias. Salva Signora,